¿Estaban extrañando mis videitos? Díganme que sí, así me pongo contenta. Pero este tema lo requiere porque es un poquito más difícil. Veamos, el de la semana pasada y el que les envié esta semana. Así, algunos conceptos quedan bien claros. El comercio internacional. Comercio es compra y venta de productos internacional en todo el mundo. Tengamos en cuenta que el momento que vivimos históricamente en el mundo no podemos estar aislados. Necesitamos conectarnos con los demás. Y el comercio, esta compra y venta entre todos los países, es fundamental. Tampoco podemos producir todo en nuestro país para satisfacer las necesidades de los habitantes. Hay cosas que podemos producir y las vendemos a otros, y otras cosas que producen otros países y que nosotros les compramos. Eso es el comercio internacional entre todos los países. Leemos rápidamente el comienzo. No les voy a leer todo, no se asusten. Los países no solo producen bienes y ofrecen servicios para que sean consumidos por sus habitantes, sino que también venden parte de sus productos para que sean consumidos por los habitantes de otros países. El comercio de bienes y servicios que se desarrolla entre los países se denomina comercio internacional, es decir, la compra y venta de bienes y servicios que se realiza entre las personas y empresas ubicadas en distintos países o regiones. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí? Veamos más abajo. Después ustedes van a ver que acá hay dos palabritas remarcadas en negrita que dice exportaciones e importaciones. Esto ya lo manejan un poco porque en historia lo estuvimos hablando, con el modelo agroexportador que nosotros vendíamos, exportábamos materias primas y comprábamos los productos manufacturados de Europa. Esto es exportar e importar. Exportar es vender productos a otros países. Importar es comprar productos de otros países, ¿sí? Lo importante es que las exportaciones superen a estas importaciones. Es decir, que vendamos más de lo que compramos, ¿sí? Que entre más dinero al país del que sale. Es un poco en casa. ¿Sí? Si pongo cualquier ejemplo, si en casa entran 30.000 pesos para cubrir las necesidades de toda la casa, y gastamos 40, vamos a tener una deuda de 10.000 pesos. Ahora, si entran 30 y gastamos 20, nos va a sobrar para ahorrar o para hacer lo que querramos esos 10.000 pesos. Esto pasa en los países. Si compramos más de lo que vendemos, estamos en problemas. Por eso, más adelante, en este mismo texto, les habla de, por ahí les dice, cuando las exportaciones superan a las importaciones, se dice que la balanza comercial es favorable. Y cuando sucede al revés, la balanza comercial es desfavorable. Tomando el ejemplo de la Argentina, que en el 2017, miren acá, en el 2017, y se los marco con color, para que lo vean, un poquito más oscuro, vamos a tomar. Tuvimos unas exportaciones de 58.000 millones de dólares. Y las importaciones ese mismo año, nos marcamos con el mismo color, fueron de 66.000 millones de dólares, es decir, que al país entró 58.000 millones de dólares y salieron 66.000, nuestra balanza fue desfavorable por 8.000 millones de dólares. ¿Sí? Tenemos una balanza desfavorable. Y la moneda que se utiliza para realizar todas las comerciaciones internacionales es el dólar. Pusieron de acuerdo, es el dólar. Ahora, en estos parrafitos que les puse acá, dice qué exportamos y qué importamos. Se supone que el país produce, realiza productos y tiene que cubrir las necesidades de sus habitantes. Y todo aquello que sobra es lo que se va a vender al exterior. Esto a veces no sucede tan así, porque muchas veces se supone que lo mejor debería quedar para el mercado interno, para sus habitantes, y después vendemos lo que sobra. No es así. Muchas veces lo mejor va a la exportación y lo medianito queda para acá.
me ha pasado una compañera que se fue a Estados Unidos y comió unas manzanas espectaculares y le dijeron, son manzanas de la Argentina, exportadas al Río Negro. Y yo decía, acá no las como, yo no las consigo en ninguna verdulería, porque muchas veces lo mejor va hacia afuera. ¿Y qué importamos? Aquello que no podemos producir o que producimos y no podemos cubrir las necesidades de los habitantes del país. Como decíamos antes, no se puede producir todo. Hay cosas que producimos y podemos vender a otros y hay otros productos que necesitamos comprarles a los demás. Sería imposible todo. Entonces, teniendo en cuenta esto del comercio internacional, nos vamos a lo que es la globalización. Vean este mundo todo conectado. Sí, esto es la globalización, el mundo totalmente conectado. ¿Gracias a qué se logró? Gracias a la revolución, la segunda revolución industrial, donde surgen avances impresionantes, en especial en los transportes y las telecomunicaciones. Volvamos para atrás, época de la independencia. ¿Se acuerdan que los mensajes iban del virreinato a España en barquito? Tardaban un montón de meses en llegar las informaciones a España y después de España tenían que volver acá, en ese barquito que tardaba 3, 4 meses, ¿sí? Sin más, un poquito más adelante, cuando estudiamos a los inmigrantes de España y de Italia, que vinieron en 1880 a poblar nuestro territorio y a trabajar aquí, tenían viajes en barco de 3 meses. Esta revolución del transporte, esto lo que es el avión, que llegamos enseguida a todos los lugares del mundo, las comunicaciones, el invento del teléfono al teléfono móvil a la computadora, a la notebook, a la tablet, a internet, a todo este mundo que hoy lo estamos viviendo más que nunca, nos mantiene conectados entre todos. Y pasa esto milagroso, que algo que está sucediendo en este mismo instante en Japón, nosotros lo podemos estar viendo. Podemos estar presenciando lo que pasa en todo el mundo. Entonces, todo llega con rapidez, estamos todos conectados, ¿sí? Eso es la globalización, que bien usada es una maravilla. Lo que pasa es que muchas veces, como todo, no se utiliza bien. Y cuando hablamos de... vamos a leer un poquito. La palabra globalización se emplea para denominar a un conjunto de procesos que se desarrollan en todo el planeta de manera simultánea y que generan una mayor conexión entre los lugares y las personas. Bien usado, es genial, es mágico. Pero hay que tener en cuenta algo. Nosotros estamos trabajando la parte de comercio, la parte económica, y sí, muchas veces la globalización se maneja más en el tema económico, se lo ve como más económico, y no es así. La globalización es general, porque también se transmiten a través de todos estos medios valores, los derechos humanos, lo que tiene que ver con política, con cultura, es decir, es mucho más amplio que lo económico. Aunque nosotros nos dediquemos a ver el tema de la comercialización internacional, cuando hablamos de la palabra globalización es mucho más amplio. En estos párrafos lo que le va a decir que en realidad estos intercambios de bienes y movimientos de personas alrededor del mundo se dieron siempre, pero en forma mucho más lenta. Siempre comerciamos, ¿se acuerdan que comerciamos el libre comercio, el contrabando con Inglaterra? Siempre se comercializó, pero era todo mucho más lento, ¿sí? Ahora es mucho más dinámico y más fácil de realizar. Algo importante también que hay que tener en cuenta, que lamentablemente, como muchas veces se utiliza mal, y lo maneja esta globalización los países más poderosos, los estados o las multinacionales, empresas que están en todo el mundo, las desigualdades, en vez de achicarse, que sería lo más lógico,
se agrandaron. Y hoy hay más países, los que eran ricos, más ricos, y los que eran pobres, más pobres. Esto es lamentable, porque tendría que ser totalmente lo contrario. Y esto lo van a leer en los párrafos anteriores, yo se los puse acá. La globalización económica es desigual, porque está basada en las reglas dictadas por los países más poderosos. Por ejemplo, la globalización no impacta del mismo modo en todo el mundo, sino que genera desigualdades, ¿sí? Porque estos países más poderosos van a ver lo que les convenga más a ellos. Y es así como dicen en la última oración, los ricos, cuando decimos los ricos, nos referimos a estados o individuos o empresas, se volvieron más ricos y los pobres más pobres. Esto es algo de lo que nos tenemos que lamentar. Tendría que ser totalmente distinto. ¿Y a qué se refiere este pequeño texto que les puse de la División Internacional del Trabajo? En general, antes se producía en un solo lugar. Quiero que entiendan bien esto. Por ejemplo, un auto, se realizaba todo el auto, se planificaba, se armaba, se hacían las partes, se armaba, todo en un lugar. Con esto de la globalización y que con los medios de comunicación estamos conectados en todo el mundo, se organizó de otra manera, se realizan en partes, ¿sí? Muchas empresas multinacionales tienen en varios lugares del mundo su misma empresa, sucursales de su empresa, o varias empresas, una realiza una parte, otra. ¿De qué se trata? Para que lo entiendan bien. A ver, ese mismo auto, tal vez la planificación, la organización, cómo va a ser, cómo es el motor, todas las partes, la organización se realiza en un país donde hay mayor cantidad de ingenieros que se dedican a eso. Un ejemplo, en Estados Unidos, que tienen más posibilidades de estudio, de llegar a ser ingenieros, hay más investigación, realizan esa parte. Después, cada una de las partes las realizan en otros lugares. China es uno de los lugares más elegidos porque tiene muchísima población y la mano de obra es barata. Es decir, que me va a salir más barato que me hagan cada parte en este país asiático que si lo tienen que hacer en Estados Unidos. Entonces aprovecho que tengo mano de obra barata y realizo las partes, por ejemplo, en China. Y en otro país hago el ensamble y armo lo que va a ser el auto, el producto final. Entonces, es como que ese mismo auto se hizo en distintos lugares, ¿sí? No en uno solo, y en distintos países. ¿Qué se tiene en cuenta entonces? Si tengo personal calificado que sepa sobre el tema, que tenga estudios sobre el tema, elijo un determinado país. Mano de obra barata, también que ese país me cobre menos impuestos. Acá ha pasado, empresas que estaban en el sur de la Argentina porque no les cobraban impuestos o los impuestos eran bajos, y que en el momento que se los aumentaron o se los cobraron, decidieron trasladarse a Chile, que le cobraban menos impuestos. Es decir, las empresas se van fijando dónde ubicarse, dónde realizar los productos según su propia conveniencia para tener mayor ganancia. ¿Sí? ¿Entienden de lo que se trata? A esto, como ven que acá se los puse en negrita, se llama deslocalización de la producción. ¿Sí? En vez de estar toda localizada en un lugar, deslocalización significa enviarla para varios lados, ¿sí? Hacerla en partes y después ensamblarla en otro lugar. Si tienen alguna duda, me lo escriben por el modo, ponen mail, en el Zoom, me avisan, porque este es un tema más difícil. Avísenme, así podemos ir solucionando las dudas o volviendo para atrás lo que no entiendan. Les mando un beso.